Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Gracias doy al Señor porque podemos estar en su presencia. Amén. En comunión, cantando, alabando al Señor y ahora compartiendo la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás he compartido algunos párrafos del Salmo 119 y me gustaría que en este día podamos compartir nuevamente otro trozo de ese salmo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 119, capítulo 119, versículos 153 al 160. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mírame aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio y tu justicia. Amén. Amén, hermanos. La verdad es que estas, estos compartires que tengo preparados son considerando un tiempo como el que dedicamos en el local de reunión, pero atendido, cierto, que estamos comunicándonos a través de un medio excepcional, vamos a hacer todo lo posible para acortar el tiempo, sin que eso signifique que perdamos la sustancia de lo que este salmo nos está diciendo. Amén. Hermanos, primera cosa que tenemos que tener claro es que todos como creyentes, y tanto los creyentes como los impíos, tarde o temprano vamos a sufrir aflicciones. Todos, creyentes e impíos, vamos a sufrir en algún momento de la vida aflicciones. Amén. Y la diferencia entre unos y otros es cómo vamos a reaccionar frente a estas aflicciones, cómo vamos a reaccionar frente a las pruebas, a las dificultades que la vida nos prepara. Y en el primer versículo que hemos leído, el salmista, ¿cierto?, fija su mirada en su aflicción y le dice al Señor, al Dios Padre, le dice: mira mi aflicción y líbrame. Cuando el salmista está diciendo mira mi aflicción, está pidiéndole, cierto, al Señor que ponga la atención en la aflicción que él está sufriendo. Le está pidiendo al Señor que considere la aflicción que él está sufriendo. ¿Y por qué razón él se sentía en la condición de poder acudir al Padre y pedirle que mirara su aflicción? Por lo que dice la segunda parte de este versículo: porque de tu ley no me he olvidado. Porque él había guardado la ley del Señor, la ley de Jehová. ¿Qué pasa, hermanos, cuando somos afligidos, pero nos hemos olvidado de la ley de Dios? ¿Venimos de la misma manera ante el Señor, con la misma confianza? Por cierto que no, ¿cierto? La palabra aflicción, que en el hebreo es oni, indica una depresión, angustia o miseria. Y un creyente, por tanto, hermano, no está exento de aflicciones, de angustias. Pero como lo hemos señalado, cierto, el punto es cómo vamos a reaccionar frente a ello. ¿Qué nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción en el mundo, hermanos, no es condicional.
Es un hecho que sí o sí va a acontecer. No podemos evitar la aflicción. Sin embargo, hermanos, tenemos un contrapunto a lo que es la aflicción del mundo, y es que en Cristo tenemos paz. Amén. Y ahí, hermanos, depende de nosotros dónde queremos estar. ¿Queremos estar en el mundo, en medio de aflicciones, o queremos estar en Cristo, rebosando, ¿cierto?, de la paz que Él nos da para enfrentar el mundo? Muchas veces, ¿cierto?, hay cristianos que están en Cristo, pero su mente está enfocada en las cosas del mundo y son incapaces de disfrutar de la paz que Cristo les da. ¿Dónde está la aflicción, hermanos? En el mundo. No en Cristo hay paz. Y esto, ¿cierto?, se transforma en una paradoja. Estamos en un mundo de aflicción, pero en Cristo con paz. Amén. Y dice, ¿cierto?, la expresión, en el mundo tendréis aflicción. Cuando leemos esta expresión, hermanos, tenemos que considerar que esto tiene una connotación temporal. La aflicción es cosa de este mundo, y este mundo, como sabemos, tiene sus días contados. Sin embargo, hermanos, la paz de Cristo es eterna, amén. Este mundo se va a acabar y se terminará la aflicción. La aflicción no tiene lugar en el mundo celestial. Sería trágico, ¿cierto?, que teniendo aflicciones en este mundo, esas aflicciones continuaran en el reino de Dios, en el mundo celestial. Pero gracias al Señor que esto no es así. Recordemos que nos dice Pablo, ¿cierto?, cuando le escribía a los romanos en el capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí claramente Pablo circunscribe las aflicciones al tiempo presente, o sea, las aflicciones son propias de este mundo. Y en eso, hermanos, tenemos que tener la confianza de que hay alguien que comparte y empatiza con nuestras aflicciones mejor que nadie. ¿Quién es esa persona? Aquel que fue llamado, ¿cierto?, el varón de dolores. William MacDonald decía, en todo dolor que parte el corazón, tiene parte el varón de dolores. Que nos dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este párrafo, hermano, nos deja claramente establecido que las aflicciones son un elemento purificador de nuestra fe, tienen un propósito pedagógico, un propósito de enseñanza, y la finalidad última, ¿cierto?, es que esa fe que ha sido purificada signifique la salvación de nuestras almas. Amén. Regresemos, hermanos, al Salmo 119 y vemos que en el versículo 153 el salmista hace 5 peticiones. Mírame, dice, ¿cierto?, al Señor, líbrame, defiéndeme, redímeme, vivifícame. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el salmista decía, líbrame, lo decía porque sabía que solamente Dios le podía librar. Y cuando vemos, ¿cierto?, el versículo que continúa, el versículo 154, dice, defiende mi causa.
La causa del salmista la estaba entregando en las manos de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que Él es nuestro abogado. No necesitamos, ¿cierto?, defendernos nosotros mismos. Él nos defiende. ¿Y de quién nos defiende? De aquel que nos acusa, ¿cierto? ¿Y quién es el acusador? Satanás. Él vino, ¿cierto?, a matar, a hurtar y destruir. Nos acusa justamente con esa intención de matarnos, de robarnos lo que el Señor nos da, de destruir la obra de Dios en nosotros. Y no debemos, hermanos, ¿cierto?, confundir esto con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acusa, evidentemente no, ¿cierto? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y la finalidad que tiene el Espíritu Santo es totalmente y diametralmente opuesta a la del acusador, que es Satanás. En lugar de matar, de hurtar o destruir, el Espíritu Santo quiere restaurar y darnos vida. Amén. ¿Y cómo, hermanos, podemos ser libres de toda acusación? Solo a través de Cristo. Amén. Como dijimos, Él es nuestro abogado. Y eso lo dice, cierto, la palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Presentar nuestras causas, ¿cierto?, ante el Señor. Así como lo hacía el salmista, así también debemos hacer nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. El salmista pedía: Señor, redímeme. ¿Qué es redimir? Es comprar, ¿cierto?, de vuelta lo que ya era suyo. Nosotros somos del Señor, éramos el Señor y Él tuvo que comprar nuestras vidas nuevamente a precio de sangre. Amén. Y finalmente Él dice: vivifícame con tu palabra. Vivificar significa dar vida, reanimar. Pero esta vida, hermanos, de vivificación es justamente, hermanos, a través de la palabra. Vivifícame con tu palabra. Y esta palabra, a su vez, es una palabra vivificada por el Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra como mero texto no sirve. Es sabido, ¿cierto?, que la letra mata, así dice la palabra, pero la palabra vivificada por el Espíritu es vida para nosotros. Quisiera leerle, hermano, en Salmos 35:1. El salmista en ese salmo dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. En el Salmo 119, por sus enemigos, por sus acusadores, por los prevaricadores, por los impíos. En el Salmo 43, versículos 1 y 2, vemos que dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y luego en el versículo 7 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. El Señor, hermanos, es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Por tanto, hermanos, no debemos preocuparnos por lo que la gente pueda hablar de nosotros, por lo que digan de usted, hermano. No se preocupe, no pierda tiempo en responder y justificarse ante la gente que se levante contra usted como enemigo, porque el Señor es aquel que defiende su causa. El Señor es su abogado. El Espíritu Santo, ¿cierto?, dice la palabra, que es nuestro paracletos. Él es quien nos defiende. Amén. Y ese abogado, Dios el Padre. Cuando estamos, hermanos, en medio de la aflicción, cuando estamos en medio de la angustia, de la persecución, es como que estuviéramos en un laberinto, ¿cierto? Si estamos en medio de un laberinto, vemos paredes por todos lados y no vamos a ver la salida. Pero cuando el Señor nos levanta por sobre esos problemas, esas dificultades, por ese laberinto, por sobre ese laberinto, podemos ver, ¿cierto?, que ahí estaba la salida, que había una salida y esa salida estaba en Él.
¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos querido tirar la toalla, hemos querido ya no perseverar, hemos querido dejar todo hasta aquí? Pero recordemos, ¿cierto? A nuestro hermano Jeremías, en el capítulo 20, versículos 7 al 12, decía él: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si yo dedicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Muchas veces nos ha pasado lo mismo, ¿cierto?, que pasaba a Jeremías, pero vemos que el amor de Dios es tan fuerte y tan grande que a pesar de esas tentaciones que tenemos de quedarnos botados en el camino, nos levantamos y nos volvemos a poner en pie porque confiamos en la promesa que el Señor nos dio, ¿cierto? Que nada nos apartará del amor de Cristo. Y en este mismo orden de cosas, hermanos, podemos recordar lo que nos decía